Buenas tardes, sí, bienvenidos a la entrevista del día, última entrevista del día de esta temporada. Ya mañana 1 de agosto nos tomamos un pequeño paréntesis y regresaremos con fuerza en septiembre. Hoy la vamos a terminar con todo un clásico, con el doctor Barroso, volvemos a tener cita con él. Y en este caso lo planteo y me parece un buen tema, enfermedades profesionales, ¿no? Eso de que los trabajos pues tienen una serie de repeticiones por los que puedan ser, que muchas veces afectan a nuestra salud. Vamos a conocer un poco más de esas enfermedades profesionales con el doctor Barroso. Doctor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todo aquel televidente que en este momento nos está viendo. Efectivamente, muy bien. Dicho eso, empezamos directo para también un poco, ¿qué es lo que se considera? Vamos a decir un poco la definición, ¿qué es lo que se considera una enfermedad profesional? Bueno, ya usted lo dijo ya al principio cuando presentó. Enfermedad profesional está descrito ya, incluso hay un Real Decreto del año 2010 o 2006, bueno, firmado por el rey, en el cual se considera enfermedad profesional aquellas provocadas por los diferentes trabajos. Se dice, enfermedad profesional es aquella que presentan los trabajadores por cuenta ajena, depende del ejercicio físico o químico que haga. Que haga en el desempeño de su profesión. El desempeño de su profesión. ¿Cómo se determina? Porque ahí estará Hay un la clave, cuadro, ¿no? sí. Ahí estará la clave porque, por ejemplo, para indemnizaciones o para todas esas cosas se tendrá que determinar si se creó en el ámbito del trabajo, ¿no? Sí, siempre las cosas hay que valorarlas. O sea, un trabajador, cuando tiene una enfermedad que se considere profesional, hay un tribunal que valora todas estas cosas. El tiempo de exposición de ese individuo en ese trabajo, si tenía el antecedente, si la historia clínica, ¿no? Si tiene antecedentes de enfermedades o no. Por ejemplo, un individuo que no tiene enfermedades ninguna y de pronto aparece una enfermedad y está asociada a el cuadro que hay sobre las enfermedades profesionales y está de acuerdo con el cuadro que son, por ejemplo, las enfermedades por física, química, biológica, por inhalaciones de tóxicos y cancerígenas también. Ajá. Pero vamos por partes. Químicos, ¿quiénes son los profesionales que pueden estar expuestos a agentes químicos? Los trabajadores que están expuestos son los trabajadores que trabajan, bueno, la fábrica de pintura, donde hay aldehídos, donde hay barnices, todas estas personas que trabajan digamos, fábrica de pintura, fábrica de detergentes. La gente que trabaja en el campo con... ya eso, los plaguicidas. Los plaguicidas. Sí, está muy bien, como siempre, ubicándome siempre. Pero bueno, los fenoles, o sea, los desinfectantes, todo el que trabaje o contacte, no solo que trabaje en la fábrica, sino que también utilice esos productos, pues está expuesto por la inhalación a padecer de enfermedades respiratorias, enfermedades de tipo, bueno, casi siempre son respiratorias. Sí, pero luego también ha dicho, ¿no?, que puede ser por... Y también alérgica, por contacto con la piel. Claro. Entonces, lógicamente siempre se plantea la profilaxis, las empresas, empresas que donde trabajen estas o donde se elaboren, deben protegerlo con tapabocas, con guantes, para evitar contacto y inhalación de estos productos. Entonces, hay los otros que vamos a decir que son los agentes físicos. Ahí, la mayoría, según la misma sanidad, el Instituto Nacional de Seguridad Social, el índice de mayores enfermedades profesionales está con los agentes físicos. Porque son los agentes físicos por ejemplo, en trabajos donde hay malas posturas, se realizan esfuerzos repetitivos de manipulaciones. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de las enfermedades de las camareras de piso. Esas mujeres que tienen que estar constantemente limpiando el cristal, tendiendo las camas, este movimiento de doblar, empujando el carrito, pues le va provocando lesiones. Todo el que haga esos ejercicios repetitivos, sin tomarse un descanso, que es lo que ya creo que una vez dije, que cuando usted esté trabajando mucho en una actividad que tenga que hacer, debe descansar al menos 1 hora, trabaja y descanse 15 o 20 minutos, porque la repetición continuada provoca todas estas enfermedades que son las enfermedades de los tendones, o sea,
de los ligamentos, el túnel del carpo, las bursitis, tanto acromiales como subacromiales, como el síndrome del manguito de rotadores, la tenosinovitis de Kerbein, y digo, también trabajadoras, hablé de las camareras de piso, pero también antiguamente las mecanógrafas ahora son las que están en las secretarias con que tienen que estar con los ordenadores, que tienen que estar en el mismo movimiento de una máquina de escribir. Este movimiento repetitivo pues también provoca inflamación de las vainas tendinosas y sobre todo de aquí, del túnel del carpo, que es el ligamento anterior del carpo. Bueno, también las lumbalgias. Mira, hoy mismo estuve yo hablando con 2 compañeros de la Cruz Roja que fueron a buscar a una paciente, a una residente que estaba, tuve que trasladarla al hospital porque se sentía mal y porque hasta ahí llega uno, hay que mandarlo al hospital cuando tenemos necesidad de que le hagan más investigaciones por los recursos que lo tenemos limitados. Entonces, uno de ellos fue a levantar. Dije, no, cuidado, porque inconscientemente uno va a levantar haciendo la flexión del tronco sin utilizar las piernas y ahí mismo se provoca el lumbago. O sea, trabajadores que tengan que hacer, los cocineros, por ejemplo, a veces también, que tienen que coger las pailas esas y trasladarlas. Hay que tener cuidado con los movimientos de flexión del tronco, porque sí. Se dice que la lumbalgia es el tributo que paga el hombre por su posición eréctil. Claro. Es decir, esa es la zona más débil que tiene el organismo. Se reduce, fíjense, todos los músculos llegan ahí, pero esa zona está muy débil. Y entonces eso es el esfuerzo físico de levantar sin hacer la postura correcta, que es flexionar las piernas, utilizando los músculos de las piernas y de los muslos, provoca la lumbalgia. Y entonces también hay que tener cuidado con otras físicas, que son los ruidos. En empresas donde hay mucho ruido, se debe usar los aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, los que están ahí. Siempre, bueno. No, es que siempre me da la guía. Si tú te ríes, pero es así. Yo iba a hablar de los aeropuertos, pero iba a hablar también de las empresas, por ejemplo, los que están en discotecas. Pues mira. Que ponen esos altavoces y a veces están cerca de donde está la barra. Y el barman está oyendo. Eso provoca sordera a largo plazo, porque el organismo se va defendiendo. Y si tú le metes muchos decibeles y lo que capta el oído son 10, y tú le metes 40, él tiene que protegerse. Y llega un momento que ya se adapta a 40, pero ya 40 es una sordera. Claro, ya lo que no sea 40, sino a 10 ya no lo oyes. No lo oye, porque se adaptó a los 40. Eso es un problema físico, ¿no? Sí. Entonces, en los aeropuertos, sí, exactamente. ¿Cómo le llaman? Los guías. Tienen un nombre específico, que son los controladores del avión cuando llega. Deben usar los cascos protectores también, independientemente de la gareta, pero deben usar para evitar, porque ese ruido del avión es terrible. Uno no se da cuenta. Sí. Los que viven en Playa Honda igual de vez en cuando sí se dan cuenta. Y protestan. Sí, claro. Y con razón. Bueno, tenemos físicos también otras cosas. Ustedes, los periodistas, los locutores de televisión. Sí. Los maestros, los profesores. Sí, y los de radio, los que hablan mucho, ¿no? Los que hablan demasiado sin aprender a hablar. Porque hay técnicas de locución que es utilizando el diafragma. Cuando no se usa eso, se hace a voz populi, salen los nódulos, se llaman los nódulos de los cantantes, porque antiguamente quien más se producía eso eran los cantantes. Ajá. Y por eso se quedó con el nódulo de los cantantes, pero esos nódulos en las cuerdas vocales se le provoca a cualquier individuo que mal utilice la voz, pero es una enfermedad profesional. Claro. O sea, es una enfermedad profesional. Claro que no. Continúa avanzando porque después yo le voy a decir unas profesiones y usted las encuadra. Faltan biológicos. Biológicos, ahí está, el personal nuestro, los sanitarios, la gente del laboratorio. ¿Cuántos no han enfermado
¿Por qué? Porque llega un paciente que tiene una neumonía, un proceso inflamatorio, una infección por cualquier bacteria que tenga. Y tú lo estás examinando, pero el paciente tose. Y incluso si habla, ya yo ahora estoy hablando, te estoy proyectando a ti unas microgotas de Flugel se llama. O sea, si yo tuviera una infección respiratoria, tú salías aquí con una. Porque yo estoy hablando hacia ti, o sea, y me estoy proyectando de esas microgotas. Imagínate tú un individuo con una enfermedad respiratoria, con ya bacteriana, por ejemplo, o viral, llega al hospital, entonces los sanitarios, los laboratorios que tienen que examinar las SFK, la sangre incluso, pueden contaminar también. Pero por eso hay que tomar las medidas, siempre la profilaxis. Tapaboca, los médicos deben usarlo cuando van a examinar a un paciente que tiene problemas de cualquier tipo, sobre todo respiratorio. Pueden usar tapabocas y usar guantes también. ¿Para qué? Para protegerse, porque hay enfermedades también que pueden ser transmitidas por la piel. ¿Me entiendes? Claro. Enfermedades, por ejemplo, hongos o cualquier parásito, o que son hongos, son parásitos, pueden ser transmitidos. Entonces, también en el laboratorio, también tienen que cuidarse. Profilácticamente se evitan esas enfermedades. Si no se cuida, por eso te digo que se hace una valoración. Si había medidas preventivas o no había medidas preventivas. Porque a veces también es la empresa la culpable. Si no pone los equipos necesarios para proteger. Mira, los trabajadores de la construcción, nos olvidamos de ellos. Ahora hay más tecnicismo, hay más o sea, ahora ya hay el turbo ese que prepara el cemento, lo echa, pero todavía queda algunos trabajos físicos que nos tienen que hacer fuerza. Igual ahí aparecen los lumbagos, los martillistas, los que usan martillos neumáticos, por ejemplo. Hay una enfermedad típica que se llama enfermedad de Kienbock, que es una necrosis aséptica de un huesito de aquí del carpo, se llama semilunar, por las vibraciones. Esas vibraciones ahí le fastidian los huesos, le provocan una necrosis aséptica, o sea, se queda el hueso sin circulación, se muere. Pero también esa vibración sigue ascendiendo y le provoca también lesiones de manguitos, rotadores, bursitis también. Lo que me dijiste, la enfermedad de Fontanero. La epicondilitis, ¿no? De tanto mantener supinar y pronar, llega un momento aquí, ¿no? Que le provoca por los músculos de aquí que se insertan en el epicóndilo, lo que llamamos inflamación de la epicondilitis. Que le llaman también codo de tenista, ¿no? Ya son enfermedades deportivas. Deportivas. Bien, los deportistas también, yo siempre me tengo que poner porque puedo ser un ejemplo viviente. Yo fui jabalinista. Ah, jabalinista. De alto rendimiento. Tuve el honor de ser campeón de Cuba 4 años. Mi juventud estaba así y ahora estoy así. Bueno, pero está. Producto, no. En aquella época, años 60, todavía esto no se había desarrollado, ni la medicina deportiva, ni la medicina del trabajo. Entonces, lógicamente, un deportista, yo no digo que no sigan haciendo deporte, pero lo que hay que hacerlo bien condicionado y no extralimitarse, porque las lesiones traumáticas del deporte son muchas. Claro. Nosotros ya hemos hablado de esto y no voy a repetirlo. No, ya es otro. Ya hablamos del ¿Qué fútbol. ¿Falta algún bloque más? Las inhalaciones. Las inhalaciones. Eso tiene, por ejemplo, le iba a preguntar por los mineros. Un minero, se decía la silicosis, ¿puede ser? La silicosis es una aspiración de polvo, que el pulmón se llena de polvo. Sí. Está la aspergiliosis también. Mira, las personas que entran antiguamente, pues, estos que van a las cuevas, los espeleólogos, se meten en cuevas, tienen que tener cuidado, porque si hay murciélago, el guano de murciélago, que es el excremento de murciélago, tiene también una enfermedad.
que es también provocadora de incluso de lesiones, de aborto, un montón de cosas. La enfermedad de los murciélagos, del guano de los murciélagos, los espeleólogos. Entonces, todas estas cosas que entran por contacto directo o por inhalación. Entonces, hay otras que son las enfermedades, en ese protocolo de lesión está las enfermedades por productos cancerígenos. El aspecto. O sea, antiguamente se fabricaban envases para el agua de asbesto cemento. Bueno, quizás, no sé. Claro, en los países subdesarrollados, quizás los desarrollados no, pero en Cuba se utilizó mucho. ¿Tipo botijo? El asbesto, no. Una cisterna para el agua. Vale. Es una cisterna, Ajá. un tanque. Pero se utilizaba el asbesto cemento. Y comenzaron a haber ya problemas con personas que empezaban a tener tumores malignos. Claro. Al cabo de cierto tiempo se descubre que el asbesto es cancerígeno, tanto por la contaminación por vía oral como también por inhalación. Entonces, cuando se trabaja con asbesto, que se utiliza todavía en la fabricación de algunos objetos, pues hay que siempre profilácticamente hay que protegerse la nariz, la inhalación. Claro. Hay que tener cuidado con estas cosas, con los que son elementos cancerígenos. Sí. Vale, no, digo también para meter otras cuestiones. Por ejemplo, me surgen dudas. Por ejemplo, un pescadero, un carnicero que tiene armas, iba a decir, tiene cuchillos, por ejemplo, el tema de que puedan cortes, o no sé si eso se considera o eso es prevención laboral. Ya eso es descuido. Pero te puede llevar un dedo. Sí, pero ya eso es descuido. Pero, mira, ahí el carnicero, igual que el carpintero, igual que el pintor, que enyesa. Si un carnicero comienza a hacer ejercicio repetitivo, también le afectará, claro. Le afecta también, le provoca tendinitis y tendinopatía. Y le provoca también epicondilitis, porque el carnicero a veces todo ves que tiene que... Pero si llega mucho, hay muchos que llegan y empiezan taca. Llega un momento en que le provoca lesiones a nivel de la muñeca, tendinitis o tendinopatía, o a nivel del hombro, bursitis, por este movimiento repetitivo. Los carniceros, no es porque se corte, no, es porque esa enfermedad repetitiva, todo lo que sea repetitivo puede provocar lesiones en el sistema osteomiel articular. Vuelvo a repetir, bursitis, tendinopatía, tendinitis, síndrome de lo que llaman el túnel del carpo, el adenosinovitis de Kerbein, todas esas cosas. Sí, ¿no? La verdad que en este caso, pues es lo que... Porque lo estaba pensando, digo, yo no serviría para hacer eso, digo, porque madre mía, me corto Mira, otra física. Porque hay que recordar, los buzos, si no se controlan bien, cuando bajan cierta profundidad, sean con snorkel o con aqualón, nosotros decimos botella, sí. Aquí le llaman botella, ajá. O con traje de buzo total, es un síndrome que se llama el síndrome de descompresión. Si suben muy rápido, si ellos no van ascendiendo después que están en una profundidad mayor de 15 metros, si no van ascendiendo lentamente y lo hacen bruscamente, hay que meterlo en una... cámara hiperbárica. Exactamente. Eso que es el oxígeno que va al... Ahí se descompone y entonces en vez de oxígeno es nitrógeno y ahí mismo que se provoca una lesión cerebral. Y por eso hay que meterlo en la cámara hiperbárica para meterle oxígeno a presión, claro, y descomprimirlo completamente. Claro. No sé si habrá algún tipo de... Las profesiones que son muy estresantes, por lo que sea. No sé también está la psíquica, física y psíquica. Hablemos de la psíquica. Bueno, toda profesión donde haya que mantener por ejemplo, un profesor, los maestros a veces hacen cuadros de depresiones ¿por qué? Porque se le exige
a un alumnado que tiene que sacar, porque hay que tener productividad, pero a veces los alumnos son estresantes, todos fuimos jóvenes, pero yo veo que ahora la juventud está un poquito más falta de respeto a veces, y tú llegas a un profesor, yo he estado en el instituto y hablan, que te hablan, entonces hay que decir cállense y siguen hablando, pero y el profesor tiene la responsabilidad de educar y que ese grupo salga adelante. Llega el momento que se siente ante tan impotente, porque otra cosa, antiguamente, los que somos viejos, y estuvimos en colegio de curas, y quizás en este momento algunos de los televidentes hayan estado en colegio de curas, o en cualquier colegio incluso, y te ponías pesadito, te metían un reglazo, o te metían un alón de oreja que te dejaba quieto. Y no vayas a la casa a decir, mamá, el padre Te llevabas otra. porque te llevabas otra y te decía, por algo te lo hizo. Sí, sí. Ahora no. ¿Qué pasa ahora con los maestros? Los maestros están bajo un control de que un alumno lo acusa. Mamá, mira, me dio, viene a madre y lo insulta. O lo denuncia. O lo denuncia. Igual que con los médicos también, que no, porque piensan la gente saber un poco más que el médico y te atacan. Por eso está el seguro de protección civil al médico, porque hay un montón de gente que va y ataca. Bueno, a los maestros igual. No digo yo si estás estresado. Si sabes que tienes una clase donde hay alumnos indisciplinados y no puedes suspender, si lo va a suspender o le dice algo, viene el padre y te come. Y eso tú te estresas porque tú dices, coño, me van a agredir. Y te agreden. Entonces, esas son enfermedades de tipo que te crean psíquica. Y tema, por ejemplo, lo que es como un estereotipo, por ejemplo, esos corredores de bolsa que juegan como que están en el estrés continuo, eso no sé si deriva en algún tipo de patología o... Bueno, ya no podemos decir que sea profesional. Sí se van, hombre, esa gente está, pero no ¿El estrés lo causa el trabajo? ¿O? Sí, pero ya no queda, no está en el cuadro. Hay cuenta que hay un cuadro de enfermedades que son trabajadores por cuenta ajena que están... Esa gente están por su propio... O sea, son autónomos, me imagino. Hacen eso, se estresan, pero no están dentro del cuadro sí, de la enfermedad. Sí, enfermedad. le pueden decir, haga usted el trabajo y no se estrese. No están dentro del cuadro de la enfermedad profesional, pero sí estresa. Bueno, eso parece, ¿no? Que tú inviertes y quieres ganar más y ves que va bajando, digo yo, compra, vende y para arriba y para abajo, ¿no? El tema, antes me decía que no estaba muy claro, pero el tema de las pantallas. Las pantallas de televisión. De televisión, de ordenadores. Las pantallas de ordenadores. Para la vista. Bien. Existe una normativa. Si provocan daño, si estás a menos de 50 centímetros, si estás a menos de 50 centímetros de una pantalla de televisión, sí te puede provocar porque eso irradia, ¿cómo se llama? De ultra baja frecuencia, o sea, radiaciones de ultra baja frecuencia. Y te puede provocar daño en la cristalino, en la acomodación y hasta en la retina. Claro. También recuerda que todavía está en veremos, la ultra alta frecuencia de las emisoras, de las antenas, de los teléfonos móviles, cuando tienes mucho rato, que esas pequeñas ultra alta frecuencia provocan lesiones. O sea, que el móvil no va a abusar mucho, ¿no? Lesiones tumorales. Está en estudio. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Las compañías de los móviles dirán que no, claro. Hombre, por supuesto. Pero hay estudios de casas que se llaman, eso está en un libro, se llaman casas enfermas o casas hospitales. Y eso se ha estudiado en esas casas enfermas, casas hospitales, tienen antenas de lo que se llama de telefonía, lo que llaman receptoras y transmisoras, que reciben para mantener, y se llaman
casas de enfermas o casas hospitales. O sea, se da por confirmado que es Hay contraproducente. estudios realizados que, que también en esos edificios donde existen hay muchas personas que padecen enfermedades de tipo cancerígenas. Porque la gente lo sepa. O mentales. Porque esas son ondas de ultra alta frecuencia que te penetran. Vaya, para terminar, ¿cómo se descubrió eso? Las aves que vuelan en formación, cuando van los gansos, los patos, que van bellos, ¿no? Van en formación. Individuos que están observando veían que cuando llegaban a esas torres que existen enormes de telefonía o incluso de corriente, comenzaban a dislocarse y se desviaban, se caían algunas, se iban otras. Y entonces empezaron a observar eso. Las que no pasaban cerca de esas torres seguían el vuelo en armonía, en formación. Las que pasaban cerca de las torres se distorsionaban completamente. Y ahí es que donde comienza, ¿qué pasa? Y se descubren las llamadas ondas de ultra alta frecuencia. Pues doctor, lo vamos a dejar con esto que queda muy bien y ya analizaremos otros temas, no hemos ido mucho de tiempo. Ha sido un placer y que pase usted un feliz verano. Igualmente. Ya han escuchado los consejos, en este caso, hoy hemos hablado de enfermedades profesionales, ¿no? La verdad que casi todos tienen mucho que ver, sobre todo con repetición, sobre todo las cuestiones más físicas, ¿no? Otro tipo de exposiciones también ya lo ha explicado el doctor. En fin, lo que también tenemos y sobre todo ese uso de la profilaxis, ¿no? Tener métodos preventivos para intentar también pues no lesionarnos o enfermar en nuestros trabajos. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.